preferido programa de la segunda emisión. En la segunda emisión. Eso no importa. El Destape es un programa consentido. Y consentido, si no es por todo el mundo, al menos por nosotros, sí. Doy la bienvenida primero a las damas. Pati Morales, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buena noche a todo el público que nos está viendo desde casa, desde cualquier lugar que se encuentren y tengan un teléfono. Muy buenas noches, Gil, Alex. Bienvenida. Gil Flores, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás, Gil? Bien, buenas noches a todos los que ya se están conectando. Disculpen un poquito la demora, pero pues ya vamos a arrancar. Pati, Alex, compañeros de aquí presentes. No los pueden ver, pero hay audiencia aquí también. Exacto, sí. Profesionalmente también nos pueden escuchar a través de www.excentricaradio.com, pero también a través de monitortlaxcala.com.mx, a través de mercast.com, a través también de clicksocialtlaxcala.com.mx y también a través de mxenanoticia.com. Nos pueden escuchar a través de nuestros sitios web, pero también nos pueden ver a través de la fanpage de Excéntrica Tlaxcala o en el perfil provisional que estamos utilizando, que es Tlaxcala Excentric. Esperemos que en breve ya podamos arreglar ese pequeño detalle técnico de poder transmitir en la fanpage y pues nos puedan ver más en directo para que no tengamos que estar puenteando, ¿no? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? Pues bien, bastante agitada, bueno. Como debe de ser en tiempo de campaña, ¿no? Raro sería que no. ¿Contentos con el registro de los candidatos ahorita de manera local? El fin de semana pasado, sábado y domingo, estuvo buenísimo. Aquí para romper las barreras de los estereotipos. Fácil, despáchate. Yo creo que hay en algunos distritos, como todo, perfiles bastante buenos. Claro. Y pues cabe mencionar que al menos en el caso de Morena, pues llegaron a registrarse todos, precisamente, salvo en el distrito 2 local y en el 9, que tiene cabecera en Chautempan, donde hay tanto el PES como PT, pues van solos. Por ahí en fuera pues hay coalición en los demás distritos locales en Tlaxcala, y yo creo que avisoramos un muy buen resultado en la elección del 1 de julio. Muy bien, Pati, pues también el sábado se registraron los candidatos comunes del PRI, Verde, PS y PANAL. Sí, todos muy contentos. La verdad es que tenemos unidad. Bueno, ya dijeran, no es como es costumbre, rumbo al proyecto, y también va a haber triunfo. Estamos trabajando arduamente para ello. Tenemos candidatos muy buenos en los distritos locales, y pues también resaltar el tema de que tenemos candidato joven en el distrito 4, que es Apizaco, con quien antes era presidente de la red, que también es parte de la cuota 1 de 3, que es Lorenzo Emilio. Ahí también tenemos un compromiso muy sólido como sector joven del partido, y creo que esto se debe de resaltar, porque hasta hace algún tiempo no era un tema pues importante a lo mejor para los partidos la cuestión de los jóvenes. Estamos viviendo un proceso en México en el cual los jóvenes estamos no solamente avanzando en distintos ámbitos, sino que también tenemos como ese tema de poder ser un grupo que tiene que tener presencia, ¿no? Y para este tema existen las cuotas para darnos representación donde antes no había. Qué bien, pues, ¿cómo han visto? Empecemos primero por los ausentes. Qué lástima que hoy no vino Mirza Amaral Sánchez. Yo iba al debate. Mirza, donde quiera que estés, ya no trabajes, mejor vente con nosotros a pasarte un buen rato. Te lo vamos a agradecer, de verdad. Y pues se va a poner bastante bueno. Lástima que no estuviste hoy. Te hubieras mandado que sea un representante. Le mandamos un saludo a Marta Alexander Atonal de Mendoza. Lo hubieras mandado que sea, ¿no? Para que comiéramos pollito, ¿no es cierto? Bart, un saludo. No, es amenaza. Sí, hubiera estado bastante bien, porque bueno, pues hace falta la presencia de Mirza, porque bueno, pues es otra corriente ideológica política, claro, que sería muy interesante, ¿no? Pues ver qué opina acerca de candidatos que trae la coalición por Tlaxcala al frente, integrada por el PRD, el Partido Alianza Ciudadana y el PAN. Pero bueno, vayamos por partes. Tenemos en nuestra primera columna, porque además, déjenme decir que ya medio nos preparamos un poquito para que vean que no estamos improvisando tanto. La dio hace 2 minutos. Exacto. Peditas. Sí, porque Pati no sabía quiénes eran los candidatos. ¿Cómo crees? Nosotros que sí los tenemos completos. Como otros.
que no más de a uno, de a dos, nada, es cierto. Sí, aquí está todo. Es que pues, lo que pasa es que Pati se refiere a los del PT, ¿no? Que se han ido registrando a poquitos movimientos No, pero también la ciudadanía debe estar informada, ¿no? Ahí entiende el chiste, Sí, hay que ver quién nos informa de ese tema, ¿no? Que nos pasen las listas completas, ¿no? Que van de a poquitos. Bien, pues en el distrito 1, Calpulalpan, de la coalición decía ya, juntos haremos historia, que integra a Morena, el PT y el Partido de Encuentro Social. Pues en el distrito 1 va Luz Vera Díaz, a quien no tengo el gusto de conocer. Pero también en el 2, pues van sueltos, ¿verdad? Cada quien pone el suyo, que es el distrito de Tlaxco. Lo mismo sucede en las candidaturas comunes del PRI, Verde, PS y PANAL, que en el distrito 2 pues también van de manera independiente, ¿verdad? Cada quien pone su candidato, o nada más fue el PANAL que sacó su candidato solito ahí en Tlaxco, que es el distrito 2. Pues sería un caso, pero en realidad tenemos como esta cuestión de la colaboración por el tema del federal, entonces no le veo tanto lío. Yo creo que ahí también en el tema, por ejemplo, del tema local, el escrutinio público es diferente, o sea, aun cuando es una elección federal, precisamente normalmente quienes votan por un partido político en específico votan por el candidato a presidente, por los diputados, candidatos a diputados federales y en el caso del Senado, pero yo creo que en el tema local sí vamos a tener un voto diferenciado, ya que sí hay como un poquito más de esa parte del ciudadano de buscar o verificar quién es el que se postula por tal o cual distrito local. Yo creo que ahí sí va a haber bastante diferenciación del voto y pues vamos a ver a personajes tanto del PRI, del PAN, Morena, incluso que son personajes que no han participado en algunos de los casos y otros pues, que repiten, ¿no? Bueno, el tema del voto dividido la verdad es que no es nuevo, pero en esta elección donde por primera vez se juntan las locales con las federales, pues vamos a tener a lo mejor un resultado bastante interesante, que estamos trabajando para que sea positivo obviamente, pero pues no es desconocido que en los últimos años se ha perdido Tlaxcala en el tema de las federales, ¿no? De presidente de la República, pero nunca hemos perdido las locales, o sea, hemos tenido mayoría en el Congreso, entonces este va a ser un resultado que esperamos sea positivo porque estamos trabajando para ello, pero que también pues va a dar muchas sorpresas, ¿no? Sobre todo para el tema de los federales. ¿Cómo ves, Gil? No, yo creo que las federales gana otra vez Morena Tlaxcala. Seguramente ya tenemos una experiencia de 2 procesos electorales presidenciales precisamente donde no existía Morena, pero la figura que es el mejor candidato, el mejor posicionado hasta el momento, que ahora renunció a su ideología y se une con el PAN. Yo creo que es un tema de precisamente ir preparando el terreno y a final de cuentas vamos a gobernar para todos. Por ejemplo, en 2006 le criticaron mucho que no hiciera alianzas con otros institutos políticos. Hoy yo creo que precisamente dada la coyuntura, el escenario pues tan terrible que tenemos de casos de corrupción. Bueno, no es nuevo. A final de cuentas. Al final creo que sí son los medios de comunicación que nos ayudan como a que todos conozcan, pero pues no tenemos vocación de santuario, hay que aceptar la naturaleza de algunas cosas que no deberían de ocurrir y que también como ciudadanos pues debemos de oponernos a ellas porque tenemos recursos que existen. Precisamente me sorprendió el caso específico y seguramente ustedes lo habrán visto el día de ayer por la noche, una entrevista en un estado, se me olvidó el nombre, de qué estado era, pero el representante del PRI en aquel estado decía en conferencia de prensa que ellos hacen de todo, desde pegar un botón hasta matar un cabrón, así literalmente lo dijo y eso pues yo creo que es bastante preocupante. Dijo incluso que antes eran mapacheros, pero hoy son operadores políticos. Sí, nada que ver con agarrarse sillazos con matar a un cabrón, ¿no? Sí, exactamente, o sea, es cosa totalmente distinta, ¿no? Se valen cachetadas, pero pues no se vale lastimar a otro ya en serio, ¿no? No, es como a lo mejor el tema que parecería chiste local de la foto de Andrés Manuel lanzándole la mano a Barca cuando fue candidato. Creo que ahí sí las cuestiones se diferencian, que hay como el tema del dicho popular al hecho popular, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, o sea, tienes una foto obviamente del aquel entonces presidente del PRD levantando la mano a un candidato del partido, integrante del PRD, Andrés Manuel, cuando le levantó la mano a Barca, pero tenemos a José Antonio Mid reuniéndose con César Duarte, con Javier Duarte, con Beto Borges. Me tocaba, ¿no? Al final, el tema de ser autoridad, yo creo que a veces se confunde, ¿no? Y en México, que somos una democracia relativamente nueva del siglo pasado para ahora,
pues sí tenemos muchos retos, ¿no? Afrontar a lo mejor el hecho de que sí se debe separar el gobierno del partido y obviamente con las consecuencias respetar la libertad política de quienes son funcionarios públicos, porque sigue siendo un tema tabú, donde ni siquiera los que son funcionarios se pueden reunir para platicar hacia dónde va a ir su voto. Pero lo que me causa ruido de esto es que José Antonio Meade inicia lanzando un spot que dice que gracias a no fue de antier el spot, donde él dice que gracias a él hoy hay funcionarios públicos y autoridades que están pagando condena por temas de desvíos de recursos. Incluso le hicieron el señalamiento directamente, le preguntaron, bueno, candidato, ¿y quiénes son esos personajes que usted nos dice que gracias a usted están en la cárcel? Porque él, como en su momento Peña lo dijo, que es totalmente un golpe frontal contra la corrupción, José Antonio Meade abandera esa misma situación, pero cuando los medios le preguntaron, pues quiénes son, que les diera nombres, no dijo nada, absolutamente nada. ¿A qué te refieres? Porque, bueno, a ver, debe de existir como un tema muy claro. En realidad todos trabajamos por el sentido común de los valores, no de los antivalores. Y conociendo esta situación, pues obviamente los candidatos van a hablar de valores. Es por ejemplo el tema de la estabilidad, del respeto y obviamente del compromiso, ¿no? Claro. A mí también me llamaría la atención, por ejemplo, el tema del spot de Andrés Manuel metiéndose en el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hablando de que se va a cancelar cuando hay tema de licitación, y él dice, tenemos estudios que respaldan que no es necesario, que solamente necesitamos qué bueno, una pista, ¿no? Qué bueno que se toque el tema. Están los estudios, ¿no? Buenísimo que se toque el tema, porque precisamente ya hay datos importantes y que realmente son abrumadores respecto al tema, porque ahora resulta que la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahí aparecen ya invertidos 1,000 millones de pesos que aún no son comprobados hacia qué fueron destinados. Por otra parte, una barda perimetral que precisamente integra el aeropuerto, que tiene un 89% de sobreprecio. Y es más, yo creo que si vieron las últimas declaraciones de Andrés Manuel, él dijo, a ver, dicen que es un tema de desarrollo, de prospectar el país al nuevo mundo, el tema del aeropuerto, que si es necesario, eso no lo desdigo, ¿no? Pero yo creo que hay algo también que es importante mencionar. Jimena Puente, por ejemplo, ¿por qué la traigo a la mesa? Ella, como titular del INAI, incluso votó a favor de que ciertos documentos de la construcción del aeropuerto se reservaran y que no pudieran ser tocados. Cosa que, pues digo, si uno por ahí dicen piensa mal y acertarás, le valiera un lugar plurinominal en la lista del PRI para el próximo proceso. Por eso te digo, mira, es importante romper con el tabú de que los servidores públicos no pueden tener una afiliación. Al final todos respondemos pues a cariños, a intereses y afectos porque somos personas sentipensantes. Pero independientemente de esto, a mí sí me gustaría conocer a lo mejor la fuente de que dices que el 89% es sobreprecio, porque existen muchos temas en la ley que son desconocidos para nosotros, pero que como ciudadanos podemos acceder a esa información. Hay información que obviamente se clasifica y que entra dentro de los artículos, ¿no? Claro. Por ejemplo, la ley de acceso a la información y a la transparencia, pues obviamente especifica estos detalles y que se tienen que exponer ante los contrapesos que existen del Estado para saber por qué no se pueden conocer. O sea, son temas muy públicos que no podemos traer con cierta maña política. Necesitamos reconocer, obviamente, cuando hablamos de estos temas, de dónde viene la información, porque jamás se da a conocer. Y como ciudadanos sí tenemos la responsabilidad de informarnos de manera correcta. A mí me parece sorprendente a lo mejor que traigamos como el tema cuando no tiene nada que ver. Jimena Puente sí tiene una responsabilidad como servidora pública, pero como ciudadana libre, cercana a un partido, pues obviamente responde a lo que ella considera un proyecto de vida. De eso no pongo en duda. O sea, el tema aquí es que ella es una servidora. Como servidora y luego como el tema aquí es que ella es una servidora pública que en su momento votó a favor precisamente de que ciertas licitaciones, de que cierta documentación que tiene que ver o es concerniente a la construcción del nuevo aeropuerto está reservada, es intocable para quien cualquier ciudadano o servidor público que haga una solicitud de información. Y, o sea, lo sorprendente del tema es que sí, ok, está bien, eres una ciudadana que ocupa un espacio en un instituto, que en este caso es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero resulta que después de hacer precisamente o avalar esto que estoy comentando, aparecen las listas. Eso a cualquiera le sorprendería. Entonces habría que checar como la sesión y cuáles fueron las exposiciones de motivos para que se diera el voto de tal manera.
porque incluso lo dice, ¿no? Razonado y por escrito. Tiene que haber argumentos, obviamente sustentados en la ley, para que eso se dé, porque dentro de la misma ley de acceso a la información, pues, que se creó en el 2002, o sea, es tan nueva que incluso tiene baches, y en esas lagunas pueden entrar cualquier tipo de cosas, por lo que sí se tiene que respaldar de manera jurídica para saber por qué se reserva. Hay información que se reserva por temas económicos, o sea, y también por seguridad nacional. A lo largo del sexenio, yo creo que el tema de las licitaciones y con ciertas constructoras ha estado bajo la lupa y bajo el ojo público durante todo este sexenio y los anteriores. Como tú dices, no es cosa nueva, siempre pasa, hay los diezmos, los moches, como quieran llamarles, pero la realidad los es que moches, hoy, los mochis. la realidad es que hoy la ciudadanía de verdad, gracias a los medios de comunicación, gracias a todas las plataformas que existen, pues la ciudadanía hoy se entera de todo lo que está pasando y realmente es preocupante. Es más, yo te preguntaría personalmente, ya propuso Andrés Manuel que se revisen los contratos y todavía no inician las campañas, pero independientemente de eso, yo creo que como ciudadana que somos y los que nos están viendo y escuchando en estos momentos, yo creo que lo más sano, lo más correcto es saber realmente transparentar quiénes son las empresas que están licitando, por qué hay un sobreprecio precisamente en algunos de estos contratos, y si no hay ninguna situación que atente contra los recursos públicos de donde emanan precisamente para la construcción del nuevo aeropuerto, yo creo que no hay ninguna complicación. Bueno, si me permite, yo quisiera hacer una puntualización. A ver. Ahora es que para ir redondeando el punto, porque nos estamos yendo así como que más para allá sobre el tema del aeropuerto y estamos regresemos a Tlaxcala. No, pero hay algo bien importante, que se llama corrupción, que no es nuevo, que existe desde que México pues fue colonizado, o más bien fue, como se quieren llamarle, hay quienes dicen que fue invadido, otros que fue conquistado, colonizado, como quieran llamarle. Antes, y yo me refiero a antes de la época prehispánica, pues los gobiernos eran distintos. La sociedad mexicana antigua pues era muy honrada, era muy limpia, en fin, eran unas sociedades muy prósperas. Claro, había castigo de muerte para aquellos que robaran. Exactamente. Ahora, no es por echarle la culpa a los españoles, pero viene siendo parte de nuestra identidad nacional actual. Yo platicaba con un sociólogo y yo le decía, bueno, ¿por qué somos tan corruptos los mexicanos? Le digo, somos porque todos en alguna medida nos dejamos corromper y hemos sido parte de la corrupción. Dice, pues es que lo traemos en el ADN, nos vamos por la parte facilita. Dice, ¿qué prefieres? ¿Pagar una multa de 2.500 pesos o darle 200 baros al policía para que ya te quites de broncas? Porque además, para ir a pagar tu multa tienes que irte a formar, tienes que te den tu recibo, va a ir al banco, regresar a la caja, volverte a formar para que te den otro contrarrecibo, puedes pasar por tu placa y vas a perder todo el día, cuando menos unas 4 o 5 horas en recuperar. Pero de hecho, bueno, en un estudio, a lo mejor que pues está integrado en Anatomía de la Corrupción de Mario Amparo Casar, hacen pues este análisis, ¿no? De hacia dónde tira la corrupción, se da en las altas esferas o en las bajas, y con mayor medida se da en las esferas bajas, donde pertenecemos los ciudadanos de a pie, ¿no? Donde caemos en la práctica pues de la mordida, del trámite, del coyotaje, de un montón de cosas que hemos aceptado como parte de la cultura. Por eso a lo mejor sería un problema cultural, porque ha sido de comprensión de la civilización, del tiempo y también de nuestro trato. O sea, en realidad esto no ocurriría en las altas esferas si nosotros como ciudadanos tampoco lo permitiéramos. Y es algo que hemos estado hablando, por ahí se tocó la semana pasada. O sea, a final de cuentas, que esto se haya normalizado, o de cierta forma que lo veamos como algo común o acostumbrado, no significa que eso debería de ser. Porque precisamente, o sea, ese es algo que estoy escuchando que me parece como que, bueno, pues ya está, pero no, o sea, la realidad es que tenemos que combatir desde esa parte. Si nosotros queremos instituciones o servidores públicos que no sean corruptos, pues empezamos por nosotros ciudadanos. Cuando cometemos una falta tan simple como una violación al Código de Tránsito, pues ok, aceptamos, aceptamos la multa, y digo, por muy difícil que sea, pero hay que hacerlo, y desde cualquier lado, si es de arriba o si es de abajo, presentándose una situación de esas, queda en nosotros precisamente acceder o no a contribuir y permanecer precisamente en ese estatus. Pues es que suena bien padre decirlo, pero la verdad es que es muy difícil, ¿no?
O sea, cambiarlo como de golpe de un día a otro no resulta tan sencillo. Por eso es importante. Nadie tiene esa varita mágica, decir, ay, mañana, cuando yo sea presidente, voy a eliminar la corrupción. No se va a eliminar, seamos objetivos. Claro. En un sexenio no se va a eliminar la corrupción de este país que venimos arrastrando desde hace más de 500 años, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Porque esa es la parte interesante, porque dicen, pues es que aprovechando la Semana Santa, que aviente la piedra el que tenga, esté libre de culpa, ¿no? Aquí los mexicanos lo que hacemos es aventar la piedra y esconder la mano. Yo no fui, exacto, hay que crucificarlo, ¿no? Sí. No es cierto. Pero es muy importante el tema de la corrupción, porque efectivamente se ha vuelto una bandera política en cada elección, y no de ahorita, estoy hablando desde hace 18 años, se habla mucho de la corrupción, pero tenemos 18 años hablando del mismo tema, hablando de temas como el empoderamiento de la mujer, la equidad de género, y venimos, hable, y todo el mundo dice, es que avanzamos, y es que ahora ya tenemos, y es que ya hicimos, ya hay leyes, sí, pero no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros, y tenemos que reconocerlos, la sociedad no hemos dejado que nuestros gobernantes sean del partido que sean, porque eso lo vimos también en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, no lo dejaron avanzar. Y aunque Andrés Manuel tenga muy buenas ideas y sea un hombre honesto e íntegro, siempre va a tener un malandro en su equipo de trabajo, y lo mismo va a pasar con José Antonio Meade, y lo mismo va a pasar con Ricardo Anaya. Bueno, no, ahí no todo. Ahí vienen todo. Ahí vienen parejos. No nadie se salva. No, no es cierto. Es que no lleva Mirza. Mirza, no estás, híjole. Lo siento mucho, ni en comentarios te vamos a pegar. Pero el punto es ese, ¿no? Que es la naturaleza humana. ¿Cómo la hacemos? Que sea como el Mesías, no va a existir alguien limpio, totalmente limpio. Exactamente, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque el gran problema es ese, como sociedad, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí tenemos un ejemplo bien sencillo. O sea, ¿nos metemos al bote? No. Hay que hacer cárceles. No. ¿Qué más grandes? O sea, nosotros como ciudadanos, elección tras elección, pensamos que con ir a sufragar y votar por X candidato termina nuestra labor como ciudadanos y parte de un sistema del cual pues precisamente todos queremos cambiar, pero nadie está tomando parte en serio en la toma de decisiones y en la participación del mismo. O sea, ¿qué dices qué podemos hacer para cambiar? Pues estar sobre cada uno de nuestros representantes, independientemente de que si es nuestro partido o no el que gobierna tal o cual distrito, tal o cual municipio, o así el mismo país. O sea, independientemente de cuando llegan al cargo, ellos gobiernan para todos. Y nosotros tenemos precisamente esa decisión y el hecho de poder exigir, de poder estar detrás de ellos y que cumplan cada una de estas promesas de campaña, perdón. ¿Cuántas veces quienes nos están escuchando no escucharon precisamente lo que decían? El tema de combate a la corrupción, mejores empleos, mejores salarios, manos limpias. Manos limpias. O sea, y realmente estamos así. O sea, yo creo que estamos en un círculo, en un constante flujo que pues, no avanza, precisamente lo dice Alex, ¿no? Hay muchos que no percibimos el cambio en nuestro estilo de vida cuando nosotros adquirimos ciertos servicios o productos, a pesar de que se ha mantenido una continuidad de un gobierno que pues ha prometido muchas cosas, digo, y eso, como bien lo dice, hay quienes no permiten avanzar, hace falta concertar las ideas y los proyectos, pero independientemente de eso, ha habido ya un partido que ha estado ocupando el poder durante muchos años, y realmente el tema, por ejemplo, en el caso de las promesas de campaña, prometían o decían que la panacea para que fuera una potencia en nuestro país era la reforma energética. Y no me dejarás mentir, aquí está pues, Patti, que en los spots del 2015 específicamente Peña Nieto decía, bueno, pues a través, ahora con la reforma energética, que incluso apoyó a Naya, no está Mirza, pero decían, el precio de la gasolina va a bajar, vamos a tener precios más competitivos en cuanto al tema de gas y electricidad, y pues hoy la realidad pues es que no es así, y quienes me están escuchando pues no dejarán mentir, ojalá puedan comentar al respecto. Pero yo sí te preguntaría entonces, ¿qué está pasando? Bueno, primero respondo a Alex y después vamos al tema, porque me parece muy interesante. Creo que lo que dices, en cierta parte te lo concedo, tiene muchísima razón. O sea, venimos dándole círculos viciosos a los temas que comúnmente salen para la sociedad, porque obviamente nos duelen. O sea, todos vivimos, todos comemos, todos pagamos impuestos.
Y respecto a eso, pues no solamente México responde a condiciones locales, responde también a factores internacionales que obviamente ponen presión sobre el ejercicio del recurso público, sobre cómo estamos legislando, porque vamos en una progresión de derechos humanos que nos exige cada vez más, y que el presupuesto y que la inflación y que muchos factores nos reducen a la oportunidad, a lo mejor, de poder brindar mejores condiciones. Estamos seguros de que el bienestar pues existe, ¿no? En alguna parte de la ley y también de la realidad se tiene que cumplir, porque obviamente existe como este deber ser y lo que es, y cada vez vamos aspirando de lo que es a lo que debe de ser. Y dentro de todo esto pues existe el contrapeso. El contrapeso de los poderes debería de ayudarnos a tener cada vez una calidad de vida mejor, porque al final representan las necesidades populares. Y yo también preguntaría, pues en su momento, porque Lorena Cuellar también votó a favor de la reforma energética. Creo que es un tema que nos corresponde a todos, teniendo servidores y representantes, ¿no? Entrando pues a esta noción de las cosas, nos corresponde exigir resultados y también un compromiso claro. Me parece que venimos como machacando este tema, a lo mejor de las reformas, y no vemos como la situación de dónde surge, ¿no? Surge desde el año 2000, cuando las reformas eran necesarias, que se impulsaban, pero que por la oposición pues no llegaban, y puede suceder con todo. Por eso nadie puede tomar decisiones arbitrarias, gracias a Dios y a la democracia, que existen estos contrapesos. O sea, nadie puede cancelar ni el tema del nuevo aeropuerto si es que no pasa por el Congreso de la Unión y por las instancias correspondientes, como no se pueden tomar decisiones arbitrarias antes de entrar en el periodo que corresponden. Debemos de ser ciudadanos respetuosos de la ley, sabiendo que hay instancias correspondientes. Por eso no podemos llegar y plantearnos arbitrariamente, por ejemplo, en el Congreso o en cualquier otra institución a gritonear. Entonces yo te escucho y realmente, o sea, me parece muy ambigua la respuesta, porque al final de cuentas yo hice un planteamiento bien claro y el presidente de la República, emanado del PRI, precisamente dijo claramente un mensaje a la nación y dijo: con la reforma energética va a bajar el precio de la luz, de la gasolina y del gas. Claro. O sea, ¿sabes por qué? Porque no, a ver, o sea, tú me estás hablando de factores externos a nivel internacional, a eso que entendemos. Y me gustaría pero que para eso trajeras el tabloide y supiéramos la tabulación de cómo estamos internacionalmente, porque internacionalmente claro que ha bajado, pero eso abre el debate a otro tipo de cosas como las energías renovables, y realmente hacia allá vamos. Porque hablar o decir, por ejemplo, aventurada y de manera muy arriesgada, que a lo mejor la extracción de petróleo no trae tanta ciencia, pues es una forma muy, no solo desconocida, sino a lo mejor cínica y osada de poder decir que el país entonces no necesita condiciones propias para generar energía. Yo creo que, o sea, tenemos un yo creo que más cínico y osado realmente es mentir a la ciudadanía y decirles o venderles la panacea de decirles que con una reforma van a cambiar las cosas. Y entonces precisamente yo te preguntaría, con toda la capacidad, con toda la cantidad de expertos que tienen de tantos años en el gobierno, ¿no sabían que factores precisamente ajenos a nuestro país y a la misma producción y extracción del crudo iban a ocasionar que no se iba a poder mejorar el precio? Bueno, a ver, las condiciones siempre han sido adversas. Obviamente se prevén escenarios. Las reformas nos ayudan a ponernos al orden del día internacional, porque es un concierto de muchas voces. O sea, en realidad estamos tirándole al escenario más próximo. Sin embargo, no prevemos como todo lo que se está haciendo. A mí no me toca gobernar, yo no voté, ¿Y ahora qué, pero me parece que sí fue algo atinado, porque las condiciones de nuestro país estaban realmente deplorables en el tema de la legislación energética e incluso fiscal, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, tema del nuevo aeropuerto, de hay 1,000 millones que no se puede decir si fueron para allá o no. Bueno, también si nos metiéramos al estudio de políticas públicas o a lo mejor de la administración, sabríamos que el recurso entre más grande es, más difícil es rastrearlo, y necesitamos una legislación que responda a esas necesidades, y por eso votamos por proyectos, ¿no? Yo sí le preguntaría a Adriana Dávila, a Lorena Cuellar, pues ¿qué pasó? ¿Por qué votaron así? ¿Y por qué ahora, en algunos casos, se niegan a bajar a pedir el voto, ¿no? No, pues si Lupita Sánchez Centeno también, que hoy es panista, pero en su momento cuando votó a favor de esta reforma será del PRI. ¿Y por qué se convencieron? Esa sería la pregunta, ¿no? Hoy como ciudadanos y también como representantes o estando al interior de los partidos y tratando de convencer, tenemos que tener la noción muy clara y hablar con fundamentos. Pero miren, yo creo que no hay razón de ser en este tema. Realmente, o sea, Pati, yo te escucho de verdad y yo he platicado con muchos jóvenes que están en diferentes institutos políticos
yo creo que hay que ser muy críticos al interior de los mismos. Claro. Hay situaciones que están ocurriendo. Yo preguntaba, por ejemplo, ¿qué te parecía el caso del dicho de este representante del PRI? Ahorita te busco el dato, déjame, aquí lo tengo, precisamente del que decía, nosotros estamos dispuestos para ganar a hacer lo que sea, desde pegar un botón hasta matar a un cabrón. Y eso es una realidad. O sea, que un representante de un instituto político diga eso, está muy, muy peligroso. Yo te pregunté eso, nos lo respondiste. Yo te decía, ahora que precisamente pasó esto con la reforma energética, tampoco salió Peña Nieto a decirles, bueno, pues es que nuestra prospección de lo que iba a pasar con las reformas, pues no es lo que esperábamos, y pues discúlpenos, porque eso no ha pasado. Bueno, yo tampoco veo a ningún representante lamentándose. Creo que asumimos consecuencias y obviamente en la práctica hay ensayo-error y pronta corrección. Y sobre eso pues nos vamos fincando, porque ninguna ciencia es exacta. El líder del Partido Revolucionario Institucional, Morelia. Por ejemplo, la economía suele decirse que es como una mujer, y que los economistas hablan de las mujeres sin haberlas tocado nunca, ¿no? Entonces, si eso dicen los economistas, ¿qué podemos esperar a lo mejor de la administración pública? También es una ciencia que responde a muchos intereses, proyectos y agenda, y hay que tener en cuenta que todos los gobiernos ahora deberían de tener una visión no de aquí a 6 años, o no de aquí a 12 que se pueden postular como candidatos, sino de aquí a los próximos 100, para saber qué les espera a las generaciones. Por eso no podemos actuar ni hablar de manera entonces podríamos decir que Peña no es un buen estadista, dadas los resultados que están presentando. No, yo creo que entre las imperfecciones de nuestro sistema de gobierno, y me refiero de manera global, es eso, que cada 6 años estamos reinventando este país, no hay continuidad en planes y proyectos que pudieron haber sido muy exitosos, que desde hace 25 años, ¿no?, ya nos hubieran posicionado, si no como una superpotencia, en un país más próspero, mejor administrado y con menores índices de corrupción, porque ¿qué es lo que pasa? Es algo que yo he dicho, a lo mejor estoy loco, ¿no? Pero yo siempre he dicho que en todos los partidos políticos hay gente valiosa, hay líderes valiosos, claro, hay gente pensante muy valiosa. Igual es como si pusiéramos en la balanza, bueno, no vamos a poner ejemplos locales porque luego Mero Meneses se enoja, pero tenemos a Gil, que es un joven entusiasta, que es inteligente, que el debate con Gil es de los que me dan miedo. Yo por eso trato de no debatir por él, porque es un debate muy inteligente, y con Pati pues yo mejor ni me meto a las patadas, ¿no? Pero eso es lo verdaderamente valioso en esta mesa. Pero yo les decía, ojalá que algún día, y entre mis sueños guajiros es ese, ¿no?, que de todos los partidos políticos salieran los mejores perfiles, que es un sueño para mí, y que a lo mejor ha sido un sueño también para muchos mexicanos, que de cada partido político salieran los mejores, y que sean de verdad un plan de gobierno que fuera transeccional, y que realmente nos llevaran los mexicanos a vivir en las condiciones a las que aspiramos todos, a tener sueldos bien pagados, a vivir decorosamente, a ser dueños de una parcela, a tener un vehículo, si no nuevecito, pero sí en extraordinarias condiciones y no viejo, tiene que ser de modelo reciente, tener a nuestros hijos con una educación muy bien, que sea formal, en la cual nuestros hijos vayan desarrollando sus habilidades, que no sea un esquema cuadrado como el que tenemos, y que pues efectivamente tenemos una democracia muy imperfecta, porque pues, los humanos somos imperfectos, somos una sociedad imperfecta porque cada vez vemos la violencia como algo más natural, y eso a mí no me gusta en lo personal, que la violencia sea parte de nuestra vida cotidiana, pero que finalmente estos mensajes y estos comentarios de los que ustedes y nosotros conversamos día a día, y por los cuales debatimos y a veces hasta nos enojamos, no nos están escuchando allá arriba. Y al decir allá arriba me refiero a los candidatos presidenciales, a quienes están en los gobiernos. Ellos no nos escuchan, son pocos los gobernantes que todavía escuchan a sus gobernados. Y si alguien tuviera un ejemplo, pues yo les agradecería mucho que nos dijeran un ejemplo, ¿no?, de qué gobernante escucha a sus gobernados, ¿no? Pues el tema, precisamente lo que tú planteas, utópico. Yo, al final de cuentas, nuestra política, nuestro sistema de gobierno y hacia donde queremos llegar los mexicanos es un sueño utópico. Uno de los temas principales es el tema de la seguridad. Regresándonos un poquito al tema de Tlaxcala, leía las notas, diversas organizaciones civiles el día sábado hicieron un evento en el Zócalo de Tlaxcala, y hasta el momento en el estado de Tlaxcala se tienen 104 mujeres asesinadas. La inseguridad está como nunca en Tlaxcala,
que era uno de los estados más seguros del país, y quienes han gobernado en los últimos años en el estado y quienes han elevado esos índices de criminalidad, pues han sido el PAN y el PRI. Yo veía, yo platico con vecinos ahí del municipio de Contla y con diversos amigos, sobre todo en Apizaco, que ya es una zona peligrosísima, vemos ajustes de cuentas, los índices de robos a casa habitación, a negocios, de robos de autos y de autopartes han aumentado considerablemente. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el tema del gobierno del estado? ¿Qué está haciendo Marco Mena precisamente para reducir esos índices? En diversos espacios radiofónicos y medios de comunicación yo he escuchado que han pedido precisamente que el titular de seguridad en el estado pues diga cuáles son los protocolos o acciones que están tomando para reducir estos índices. No se presenta. En el tema del Congreso pues ya pasó lo mismo, y lamentablemente hasta que les tocan a los legisladores, caso concreto de Amaro, por ejemplo, que ahora sí pide que se presente, que comparezca el titular de seguridad y que hagan algo, pues no, señores, porque la ciudadanía realmente está padeciendo el tema de la inseguridad, no porque hoy sean representantes populares y tengan una voz o un escaño en el Congreso local, pues significa que tienen el poder para que el gobernador y quienes están precisamente ocupándose desde la seguridad pues volteen a verlo, porque él sí se vio afectado, mientras la ciudadanía pues claro, ni se entera, ¿no? Mientras tanto ni se enojan. Es lo mismo que Fidel Águila, ¿no? El diputado local del Partido Verde, que por cierto otra vez es candidato. También cuando le clonaron su credencial de elector, ¡ay, sí pataleó! Y ¡ay! O sea, a ver, señores diputados, y por ahí leí una nota, lástima que no la guardé, de que decía que pues de todos los congresos estatales esta legislatura es la más improductiva del país, ¿no? Más de todo el estado de Tlaxcala. Y considerando que se supone que tienes a políticos experimentados, dígase de un Serafín Ortiz, una Lupita Sánchez Santiago. Serafín ya no está en el Congreso. Perdón, su hermano. Sí. O sea, es que ya es lo mismo, ya no sabes, o sea, es prácticamente lo mismo quién está, pero es un Ortiz, no es el dúo dinámico del agua. Pero bueno, ahí tienes a Héctor Ortiz, exgobernador, tienes a Lupita Sánchez Santiago, tienes a un Enrique Padilla. Bueno, a mí me parece urgente aterrizar como ciertos temas en realidad con el peatón, porque hay cosas que desconocemos y que pensamos de pronto son culpa del gobierno. Bueno, yo no veo al gobierno cometiendo la tasa de criminalidad, pero sí veo al gobierno generando a lo mejor oportunidad de desarrollo, y en esa oportunidad de desarrollo Tlaxcala pasa de ser un estado simplemente de paso comercial a ser un estado que está desarrollando y creciendo económicamente, que no es lo mismo. Y también tenemos el tema del avance en el Centro de Justicia y Atención a las Mujeres, que éramos el único estado que no lo tenía, y que al día de hoy podemos decir que sí responde a las necesidades y que tiene que ser evaluado de manera pronta. Las organizaciones de la sociedad civil deben de servir para eso, para crear los informes sombra y saber qué tanto hemos avanzado. En realidad sí, la criminalidad, la violencia en Tlaxcala es un tema nuevo, pero no inexistente. Antes no era tan visible la violencia. Ahora podemos decir que ya tenemos indicadores que nos reportan qué tanta violencia existe de manera intrafamiliar, doméstica, qué tanta violencia existe entre jóvenes, que hasta hace algunos años no era un tema urgente para la política de atención, que es muy diferente a la política pública, y ahora que tiene que desarrollarse a la par. Y ahora que tenemos todos estos datos que bien comentas, sabemos cuántas mujeres muertas hay y cuál es la estrategia, porque los índices o los reportes precisamente del incremento de robo de autos, de violencia en el estado no son apenas, vienen de los dos, y somos en Tlaxcala, okay. Somos uno de los estados precisamente en ese tema más peligrosos por precisamente estos delitos. Ahora bien, el tema de la inseguridad en Tlaxcala no es de apenas, no es de este sexenio de Marco Mena, tuvimos ya el de Mariano González Arur, es decir, vienen precisamente todas estas organizaciones visibilizando y con justa razón y exigiendo justicia, los datos los tienen, no ha reducido el índice de criminalidad, sencillo, del gobierno de Mariano González Arur a lo que lleva el gobierno de Marco Mena, no han bajado esos índices, al contrario, han aumentado. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, a ver, son las 8 de la noche con 49 minutos. Tenemos 10 minutos para concluir. La salvaron. Vamos a seguir debatiendo este tema, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, se acabará después del 1 de julio. Pero ahora vamos acerca de los candidatos de los recién registrados. Ahorita todo el mundo está contento, están felices, ya están haciendo sus reuniones privadas, ya están
pues ya sus equipos ya están listos, así de que, ya que empiecen las campañas sí, para favor. salir con todo y felices. Bueno, pero vamos a hablar de 3 coaliciones o 3 candidaturas comunes que salen de la coalición Juntos Haremos Historia, que es Morena, PT y PS. La candidatura común que integra el PRI, el Verde Ecologista, el Partido Socialista y Nueva Alianza, y la coalición por Tlaxcala del Frente, que integran el PRD, PAC y PAN. Bueno, ¿cuáles son los candidatos? Les voy a leer del distrito 1 de la coalición Juntos Haremos Historia, va Luz Vera Díaz. De las candidaturas comunes PRI, Verde, PS y PAN, Álvaro de Jacoba Brindis. De la coalición por Tlaxcala del Frente, Lilia Caritina Olvera Coronel, también quiere repetir, ya fue legisladora. Del distrito 2, no tengo el dato de la coalición Juntos Haremos Historia. No, todavía. Van independientes, van sueltos cada quien. Bueno, de la candidatura común, pues va Sergio Hernández Guarneros. De la coalición por Tlaxcala del Frente va Mariana Guadalupe Jiménez Zamora. Del distrito 3, Víctor Castro López. En el caso de Morena, PT-PES, Mónica Murión Sánchez. De la candidatura PRI, Verde, PS y PANAL. Y finalmente de la coalición que integra el PRD, PAC y PAN va Juan Carlos Ordóñez. En el caso de Apizaco va Javier Rafael Ortega Blancas. ¿Por qué ocasión? ¿La segunda o la tercera? La segunda. Bueno, Torero va otra vez, la segunda ocasión. Es aquí en Apizaco, que es el distrito 4 del que estamos hablando, donde va Lorenzo Emilio Sánchez Rivera, que será dirigente juvenil del PRI, que además pues, es parte de la cuota de partido para que vayan representando a los jóvenes en este distrito tan importante que es Apizaco. Y en la coalición por Tlaxcala al Frente, pues tenemos a Pablo Vadillo Sánchez. Entonces Pablo Vadillo Sánchez pues, es del grupo de Adolfo Escobar Jardines, no está Mirza, panista, luego le preguntaremos. Ojalá Mirza pero está viendo, venga la próxima semana o nos puede escribir por Facebook. En el distrito 6, Ixtacuixtla, va Jesús Rolando Pérez Saavedra por Morena, PT-PES. Por el PRI, Verde Ecologista, PANAL y PS va Daniela Nava. En el caso de la coalición por Tlaxcala al Frente va otra vez César Freddy, otra vez también. Reelección, César Freddy Cuatecón Cicuautle. En el distrito 9 de Chontempan, todavía no hay definición en el caso de la coalición Juntos Haremos Historia. Pues deben de poner ahí Homero Meneses. Todo eso sería del 8 de esa Oaxaca. Lástima, ya tenemos candidato ahí. Bueno, candidata. En el caso del PRI Verde Ecologista va Ignacio Ramírez Sánchez, que va a buscar la reelección. En el caso de la coalición por Tlaxcala de Frente va Juan Corral, Perla Lisset Méndez. Me brinqué el distrito 9, ¿verdad? Sí, ahí con Juan Corral. Ajá, en el distrito 9, pues bueno, la coalición Juntos Haremos Historia no lleva candidato aún. En el PRI, Partido Verde Ecologista, PS y PANAL, pues va Matilde Verónica Sánchez García, que busca repetir en la elección, lo ganó la vez pasada, se quedó unos pocos votos, como 400. Y aquí, eso lo quiero mencionar yo en el tema del frente aquí en Tlaxcala, pues va mi estimado Alex, el emisario de tu muy buena amiga Adriana Dávila. Sí, se está poniendo de apechito, porque ya sabemos que no va a ganar, pero va a hacerle su luchita, bueno, porque lo en que el busca PAN es una bendición tener plurinominales, porque no van a ganar. Bueno. Sabemos que más de la mitad son plurinominales en ese partido, ¿verdad? Ay, Mirza, ya ves que te manda. Y bueno, como decíamos, en el distrito 10 ya lo comentábamos, va José María Méndez Salgado por Morena, PES y PT, Ignacio Ramírez Sánchez por el PRI Verde Ecologista, PES y PANAL, y Perla Lisset Méndez de la coalición por Tlaxcala al Frente, que es PRD, PAC y PAN. En el distrito 11, Ramiro Vivanco Chedraui, qué interesante. Muy interesante. Bastante interesante que vaya Ramiro Vivanco Chedraui. En el caso del PRI Verde Ecologista, PES y PANAL, pues va también por la reelección Arnulfo Arévalo Lara. En el caso de la coalición por Tlaxcala al Frente va Perla Lisset Méndez. En el distrito 11, Ramiro Vivanco, en el 12, en el distrito 12 por Questelo Cholco, en la coalición Juntos Haremos Historia va María de Lourdes Montiel Cerón. En la que ya decíamos de Fidel Águila Rodríguez, pues va por la reelección vía PRI Verde Ecologista, PS y PANAL.
Y la coalición por Tlaxcala del Frente, pues va Laura Eliosa Lara, quien por cierto hoy tuve la oportunidad de conocer. Eloísa. Ajá. Pues Eliosa. Eloísa. Yo no sé por qué lo dije Eliosa, ¿verdad? Ajá. Perdón, Laura Eloísa Lara, a quien tuve la oportunidad de conocer hace un rato. Y bien, la entrevistaron aquí en el programa de Éxtasis Deportes con Graciel Pérez. Y muy bien, se me hace un buen cuadro, un cuadro interesante, pero pues ya veremos hasta dónde le da electoralmente, ¿no? Claro. En el caso de Zacatelco, ese sí es una sorpresa para mí en lo personal ver que en la boleta electoral aparecerá nuevamente Víctor Manuel Vaz López, que fue candidato municipal y también fue ya candidato de Morena también. Así es. Local. Y te digo, ¿por qué es una sorpresa? Pues porque es un actor político que yo conozco desde hace muchos años que yo pues empezaba a reportear. Ya no digamos que son más de 20 años, pero es un actor político que es bueno verlo otra vez en el ring político, porque es un hombre que le gusta la política, fue un buen alcalde en Zacatelco, y bueno, pues eran otros tiempos. Pero también en Zacatelco, pues por el PRI Verde Ecologista va un panista, Francisco Román. Pero yo creo Francisco que Román Sánchez. En su caso no hay tanta sorpresa, porque ¿por qué lo digo? Precisamente, bueno, mal para el PAN, porque al final de cuentas yo creo que era un gran capital, el cual se quedó y se lo llevó, según me dicen por ahí, J. Carmen Corona, que es muy amigo de él, y pues precisamente va a ser quien le ayude a Sandra Corona a obtener los votos que necesite para poder aspirar al tema de la Diputación Federal. Eso se llama habilidad política. Sí, más allá de la estrategia hay que responder a las circunstancias. También ahí tenemos un movimiento interesante con la red de jóvenes, que incluimos a un movimiento que se llama FR18. O sea, trabajar al interior significa poder crear las circunstancias para que los jóvenes puedan interesarse en la política. Así es. Está ese distrito de Zacatelco, van a salir chispas. En el caso de la coalición por Tlaxcala del Frente, pues va Adrián Xochitemo Pedraza. Que quiere repetir también. Exactamente. En el 14, Martín Pérez Hernández, en el caso de Morena PT PES. En el caso del PRI Verde Ecologista, Dianet Méndez Cano, quien no conozco, y sí debo reconocer que no lo conozco, pero tenemos un actor político en ese mismo distrito, en el de Nativitas, que es célebremente conocido. ¿Por House of Cards? No, por ser el alcalde mío, el que fue a orinar en un taxi ahí en... Oye, sí, qué lamentable. California Norte. Yo creo que es Miguel Ángel Covarrubias. En ese caso sí yo tengo mucho que decir. Yo creo que hay jóvenes que son muy valiosos y que están participando, claro. Algunos que ya mencionamos, sí. Y personajes que se burlan precisamente del tema político. Así es. Como es el caso de Covarrubias, ¿no? También tenemos que reconocer cuando hay calidad, hay competitividad y hay compromiso, y la verdad es que como alcalde municipal dejó mucho que desear, y ahora pues prácticamente con el tema de haber consecuentado como lo de su mamá, podemos suponer muchas cosas. Los calentadores solares, boilers y ese tipo de cosas. Ya no guardar las boletas en su casa, ¿no? Digo, ahí sí hay cosas muy interesantes. Creo que la elección precisamente en ese distrito va a suscitar muchos comentarios, pero también tenemos que evaluar como qué personajes hay detrás de todos. Y yo creo que va a haber muchos problemas, yo veo en ese distrito 14 de Nativitas, yo veo problemas preelectorales y postelectorales. Sí. En el distrito 15, que también está muy interesante porque resulta que María Ana Berta Mastranzo Corona va a competir con la hermana al menos Dulce María Mastranzo Corona. Las dos hermanas, una va por Morena y la otra va por el PAN. Entonces, y en medio queda Cristina Calleca López. Tampoco la conozco. Que pues bueno, Cristina Calleca López es una joven emanada de las filas de Nueva Alianza. Y digo una joven, pues es muy joven, no sé cuántos años tendrá, pero pues apenas rebasa yo creo que los 22, 16, o sea, es muy joven, pues. Y bueno, dejé al propósito el último, pues el distrito 7, pues porque va pues en el PRI, pues buscando la repetición, Enrique Padilla Sánchez, pero tiene enfrente a Serafín Ortiz, y y bueno, pues del lado de Morena, Mijil, déjame decirte que José Luis Garrido Cruz le veo cómo les va a competir a estos dos. ¿Quién lleva el tema del encuentro social en Tlaxcala?
Yo creo que ahí es, precisamente vemos a dos personajes en el caso, yo creo que el tema, pero más allá, el tema es de los personajes que se están postulando por el Distrito 7, ¿no? Así es. O sea, Serafín Ortiz y Enrique Padilla. Y decíamos hace rato cuando vimos el tema del Congreso. O sea, Alex decía, bueno, pues es el Congreso más improductivo. Bueno, pues ahí tenemos a dos personajes que han sido legisladores en más de una ocasión y que en la política tlaxcalteca están más que conocidos. Por ahí leía un comentario, me parece que es de Ishani Mali. Ajá. Dice, pues es que son los mismos de siempre. Así y es. pues lamentablemente, por eso la importancia de la participación de la ciudadanía en los temas políticos de nuestro estado y del país, porque precisamente se vale decir siempre los mismos, pero yo creo que también se vale y aún más necesario levantar la mano para poder empezar a participar y reoxigenar la vida política del estado. Claro, eso como ciudadanos, y es una responsabilidad de todos los días, porque vivimos pues en una sociedad que nos permite ese derecho, porque en otras sociedades del mundo no pasa. Pero también hay que preguntarnos que del historial hay cosas buenas y hay cosas malas, pero yo también preguntaría de los nuevos partidos, que no son personajes nuevos, quiénes le integran, y cuando han estado al servicio público, pues qué han hecho. Porque por ejemplo Morena, yo preguntaría qué cosas ha propuesto, qué ha hecho en este trayecto que lleva, porque se dedica a criticar, pero no una crítica constructiva, sino algo impositivo de cuando lleguemos vamos a solucionar todo, ¿no? Y en el domingo de resurrección vamos a bautizar a nuestro Mesías. No, yo creo que como todo partido, yo creo que ha logrado cosas importantes Morena, o sea, de ser un movimiento social a posicionarse ya como una de las más importantes fuerzas políticas. O sea, yo te diría, pues, si hablamos de dignidad y decencia, no tendríamos a Ochoa Reza, que apenas el año pasado decía que iban a eliminar en el PRI las candidaturas, precisamente el tema de las pluris, y hoy está integrado en el tema de los plurinominales. Pues por eso, no, si no vota, ¿cómo? Precisamente, o sea, hablamos precisamente de esas situaciones y regresamos a lo mismo. Qué bueno que ya acabamos de repasar la lista y que ya casi vamos a terminar. Porque yo preguntaba algo precisamente a Pati, que no me respondió. Yo le decía, bueno, está bien, y por ahí también replicando el tema de Ishani Mali, decía, si bien es cierto, el gobierno no tiene la culpa de la corrupción, sí tiene la culpa de ser omiso ante lo que está pasando, aun cuando ya se tienen los datos y se tienen puntos específicos en los estados donde el tema de la violencia ha incrementado, no ha bajado. Y yo te preguntaba entonces, ¿por qué no ha bajado si hablamos de un tema de continuidad del gobierno de Mariano González al de Marco Menahue? Obviamente existe al interior de todos los gobiernos una agenda donde entran estos temas y donde las circunstancias obviamente ocupan un espacio en esa agenda, pero hay que discutir al interior no solamente a lo mejor del gobierno estatal, sino también de los municipales. Yo preguntaría a lo mejor en las ocasiones que han tenido algunos actores políticos que han hecho respectivamente el tema de criminalidad, de atención a las mujeres, cuando algunos de ellos se caracterizan por el tema de la misoginia. Hay que también ser muy claros y muy directos en qué queremos al interior, no solamente cuando elegimos representantes, sino también candidatos, porque surgen muchos temas alrededor, no solamente a lo mejor con el tema pues de Morena, del PRI, del PAN, del PAN, o sea, hay en todos circunstancias que no siempre favorecen para poder discutir estos temas. Existe la sociedad civil, sí, para llevar un informe sombra de lo que existe a lo mejor a la par de los gobiernos, pero la responsabilidad de los gobiernos es darle pauta en el momento que lo requiere. Y hay circunstancias que a lo mejor nos alejan de poder discutirlo porque surgen otros temas, pero no por ello dejan de ser menos importantes. Pero entonces, nosotros empujamos los temas. ¿Bajan o no bajan? El Congreso obviamente los discute en temporalidad. Ahora, con el tema a lo mejor de Morena, en las veces que ha tenido la oportunidad. Conste que no me ha respondido, conste que no ha respondido, quien está viendo el tema de la inseguridad. Y mira, fíjate que me recordaba un comentario, ojalá me recuerdes, Alex. Ojalá me recuerdes, Alex. Alguien dijo, hay crecimiento económico, hay desarrollo en Tlaxcala y por ende se entiende que el tema de criminalidad aumenta. No, obviamente eso todo va hacia arriba. Sí. Cuando hay mayor población, pululan problemas sociales, porque es algo que se da dentro de los estudios formales, pero ahí hay que entender que obviamente las medidas deben de cambiar, o sea, por eso hablamos de reformas. Y yo les preguntaba qué han hecho entonces, porque eso es a manera de justificación y que se entiende toda esa parte, pero en este momento... Primero vamos a leer, la Constitución y la ley y lo discutimos. Y regresamos que es uno de los congresos más improductivos. Y viene el tema pues de que estamos conurbados con Puebla prácticamente. Sí.
Y Puebla es una ciudad muy grande y no se trata de echarle la culpa a Puebla, pero las megalópolis generalmente tienen este tipo de problemas. Somos un estado periferia. Y lo que sí es que no estamos preparados, digo, eso ya se ha visto, que no estamos preparados para darle la atención que merece, es decir, darles una buena chinga a los delincuentes que vienen en su mayoría de afuera, ¿no? O sea que ni porque tengamos gobiernos que sean de continuidad se Bueno, pueden pero preparar las situaciones más para que enfrentar yo la diría, violencia. hay que hablar de capacidad. Y no, es Y que por no eso es- nos no es en- preocupamos de tener no es en candidatos cuanto- preparados. ¿Qué pasó con el candidato de Morena? Digo, con el diputado de Morena, creo que sí había un diputado de Morena, ¿no? Humberto Entonces, Tecuapacho. Y ahí voy en la parte donde digo que debemos de ser autocríticos. Y aquí lo digo. No, Es uno de la soga es uno de fue- los diputados más grises, pero yo sí lo digo. O sea, de verdad, eso es a lo que yo llamo a los jóvenes integrantes de diferentes partidos políticos. Bueno, Seamos sí. críticos, yo lo digo A abiertamente, ver, comenta. uno de los diputados más grises del Congreso del Estado, si no es que el más gris. Él tenía la Así. obligación de poner el alto a Morena, no lo Ok. hizo en este año. Tuvo la oportunidad. Y bueno, Entonces, de ya manera para local cerrar. no se responde Moreno, pero pues bueno. Y de manera estatal, pues todo está respondiendo el PRI, pero la diferencia es que en Morena sí lo reconocemos, que hay debilidades, que no fueron buenos candidatos o que no fue un buen diputado Bien. legislador local. La diferencia. Antes de irnos, déjenme mandar saludos a Domínguez Sari, a Omar Saludos, Muñoz, a Víctor Hugo Muñoz, a Laura García, Jackie Reyes, Isafer Yoli, Luis Javier, Hetzi, César Romano, Shani Mali, Luis Javier, saludos, Oscar RT, Abe Hetzilu, saludos Saludos, Pati y a Hetzilu. Gil, es tiempo de los jóvenes. Dice a Yatza Aparicio, a Viviana Unice Ordaz Llanes, suplente de la senadora Pluri Adriana Dávila, ojalá esta vez no te bajen, querida Vivian. A Ángel Márquez Peñalosa, a Leticia Ramírez, a Vane Juárez, saludos a todas ellas. Vane, qué bueno saludarte, ya tenía rato que no te veía. A Lalo Silvestre, que pues, nos hubiera escrito Lalo. un comentario. A NJ, Ara NJ, a Luciana Curiosa, Margarita Cuatecón Sinaba, a César Quiñones, a Jesus Rosas y a Carlos Emanuel Gutiérrez Chávez. Pues un saludo a todos ustedes. Desafortunadamente tenemos que irnos, pero porque ya son las 9 de la noche con 7 minutos. Esto apenas comienza, apenas estamos entrando en calor. No se pierdan la próxima emisión. Imagínense el próximo. que no programa. falten por ahí los que no vinieron hoy. Exacto. Inviten a otros, ¿no? Que mande su suplente. No se pierdan el debate. Dentro de 8 días, miércoles, 8 de la noche, aquí en Excéntrica Radio. Gracias, Gil. Adiós. Gracias, Pati. Adiós, nos vemos. Comenten, participen. Exacto, se vale preguntar. Sí.